La energía termosolar de alta temperatura, o energía solar termoeléctrica, es una forma de aprovechamiento energético en la que se aprovecha la energía solar mediante la concentración de la radiación solar para producir vapor o aire caliente de alta temperatura, de forma que puede ser usado en plantas eléctricas convencionales para producir electricidad. Actualmente existen tres tipos de tecnologías termosolares. CCP, centrales de colectores cilindroparabólicos o lineales. Están constituidas por filas paralelas de colectores cilindroparabólicos, pudiendo cada fila albergar varios colectores conectados en serie. Cada colector está compuesto básicamente por un espejo cilindroparabólico que refleja la radiación solar directa concentrándola sobre un tubo receptor colocado en la línea focal de la parábola. Centrales de receptor central o torre. Consisten en un campo de heliostatos que siguen la posición del Sol en todo momento y orientan el rayo reflejado hacia el foco colocado en la parte superior de una torre. Centrales de disco parabólico. Son pequeñas unidades independientes formadas por un reflector con forma de paraboloide de revolución que concentra los rayos en el receptor situado en el foco del paraboloide y que a su vez integra el sistema de generación eléctrica basado en un motor Stirling. Los componentes básicos de una central termosolar son el concentrador solar, el receptor, el sistema de almacenamiento y el generador de electricidad. El concentrador puede ser lineal, como en las centrales de colectores cilindroparabólicos, o puntual, como los heliostatos de las centrales de torre, o los espejos paraboloides de los concentradores Stirling. El receptor tiene forma de tubo en las centrales CCP, mientras que es una caldera en las de torre, y el foco caliente de un motor Stirling en las centrales de disco parabólico. En ocasiones, la central cuenta con un sistema de almacenamiento térmico para poder generar electricidad en ausencia de radiación directa. Por su parte, el generador transforma la energía térmica en energía eléctrica, bien mediante una turbina, bien mediante un motor de Stirling. La principal aplicación en la actualidad de las centrales termosolares es la generación de electricidad, aunque se imponen desarrollos innovadores como refrigeración solar, generación de hidrógeno, descontaminación, procesamiento de materias primas, etc. La energía solar termoeléctrica cuenta con una gran ventaja frente a sus competidoras, las centrales convencionales. Aprovecha un recurso autóctono, gratuito y abundante en Andalucía, la radiación solar, para generar electricidad totalmente limpia. Además, es un motor económico local de primer orden que genera alrededor de 50 puestos de trabajo directos estables por cada central en operación. Hay muchas formas de aprovechar la energía del sol. Por ejemplo, con una lupa o un espejo curvo. Ambos pueden concentrar la luz solar y producir calor intenso. Eso es lo que inspiró a los creadores de SolarOne a construir una planta de energía de bajas emisiones de carbón en el desierto de Mojave, en Nevada. Veamos cómo funciona. En un desierto donde el sol brilla 300 días al año, 200.000 espejos ubicados uno junto al otro forman cientos de concentradores solares que reflejan la luz del sol
con una superficie equivalente a la de 65 campos de fútbol. Eso produce suficiente electricidad para 14,000 hogares todo el año. Sí, hablamos de energía solar. Pero no de esos costosos paneles de silicona que hacen funcionar nuestras calculadoras. A esta escala, eso costaría una fortuna. Aquí hay luz solar a una concentración de 70 veces su fuerza normal, lo suficientemente caliente para quemar la piel al instante. Pero aquí se usa para calentar aceite dentro de estos tubos. Y ese aceite caliente se aprovecha para hervir agua, que produce el vapor que impulsa una turbina que genera electricidad. Simple, ¿verdad? Bueno, antes de que vayan a construir una, hay algunos problemas que resolver en una planta solar como esta. Primero, los espejos comunes no reflejan suficiente luz para cumplir esta función. Segundo, el espejo debe moverse todo el día. El sol, mejor dicho la Tierra, no está quieta. Y finalmente, ¿qué se hace con una planta solar de noche? El primer desafío son los espejos. Los espejos domésticos sirven para maquillarse, pero están recubiertos con una capa de aerosol poco costoso que absorbe mucha luz. Pero los espejos costosos de laboratorio tienen una cubierta de plata que refleja la mayor parte de la luz que les llega. Y los que hay aquí son todavía mejores. Reflejan casi el 100% de la luz que les llega. Y como si eso no fuera suficiente, además son curvos. Esto concentra la luz en los tubos de aceite perfectamente ubicados en su punto focal. Concentrar la luz es una cosa. Ponerla a trabajar es otra. Los ingenieros recubren los tubos de aceite con un vidrio especial que intensifica aún más los rayos del sol. Cuando el aceite caliente recorre los casi 20 kilómetros de tuberías, está 4 veces más caliente que el punto de ebullición del agua. Es decir, 2 veces más caliente que el aceite usado para freír papas. Ahora el aceite se bombea al interior de la planta y está listo para hervir agua. Los tubos de aceite van por el centro de estas tuberías de agua. El agua absorbe el calor del aceite, se convierte en vapor y se dirige a la estación generadora de la máquina. Toda la electricidad de esta planta de energía se produce con turbinas de vapor convencionales. El vapor impulsa las palas, que hacen rotar un generador, que entrega electricidad a la red local. El segundo desafío de esta máquina es seguir el arco del sol. Los girasoles deben moverse todo el día para capturar la energía del sol. Si estos espejos estuvieran en una posición fija como un panel solar tradicional, solo alcanzarían su potencial máximo durante algunos minutos por día. Por eso se ubican motores eléctricos para grupos de espejos que les permiten seguir el arco del sol. Ahora el tercer desafío. ¿Qué sucede cuando el sol se pone? Sin sol, no hay energía. Hay planes para construir tanques de almacenamiento termal llenos de sales líquidas que atrapan el calor, pero aún están en la etapa de diseño. Entonces, durante la noche, SolarOne funciona con un quemador de gas natural para que las turbinas sigan girando. Pero la demanda de electricidad es más alta durante el día, cuando la máquina trabaja mejor. Y vaya que trabaja. 60 megavatios de energía con casi 0 emisiones de carbono. Es como evitar que el dióxido de carbono de 20,000 autos ingrese a la atmósfera por año. El SolarOne, una máquina gigante con una huella de carbón pequeña para capturar energía del sol.
No es un truco de magia, pero se hace con espejos y sin humo. Un sistema fotovoltaico es una instalación que produce energía eléctrica con módulos fotovoltaicos. Estos módulos fotovoltaicos transforman la radiación solar directamente en energía eléctrica mediante el denominado efecto fotovoltaico. La luz solar está compuesta por partículas energéticas denominadas fotones, que poseen diferentes energías correspondientes a su vez a las diferentes longitudes de onda del espectro de la radiación solar. Los fotones absorbidos por una célula fotovoltaica transfieren su energía a un electrón de un átomo de la célula. Con esta energía, el electrón escapa de su ligazón al átomo para pasar a formar parte de la corriente de un circuito eléctrico. Existen dos tipos básicos de instalaciones fotovoltaicas. En primer lugar, están las instalaciones aisladas de la red eléctrica. Se utilizan cuando la red de distribución eléctrica está alejada de los puntos de consumo y son particularmente útiles para la electrificación de emplazamientos inaccesibles a la red, como las viviendas rurales. Otras aplicaciones de la fotovoltaica aislada son los sistemas de bombeo fotovoltaico, sistemas de comunicaciones remotas, balizamiento, alumbrado público, etc. Y en segundo lugar, tenemos las instalaciones conectadas a la red. Por medio de estas instalaciones, la electricidad limpia generada se inyecta en la red y se vende a la compañía eléctrica. También se suelen agrupar los módulos para generar electricidad de forma masiva en las centrales fotovoltaicas. Los componentes principales de una instalación aislada son módulo fotovoltaico, que transforma la radiación solar incidente en energía eléctrica. Regulador de tensión, modula la carga del sistema de acumulación, evitando así las sobrecargas y las descargas excesivas. Baterías o acumuladores almacenan la energía para solucionar el desfase temporal entre los periodos de generación eléctrica y los de consumo. Sistemas de adaptación de corriente. Son convertidores para corriente continua o inversores para transformar a corriente alterna. En una instalación conectada a la red eléctrica se cuenta generalmente con módulo fotovoltaico, inversor, que convierte la corriente continua generada por los módulos en corriente alterna para ser vertida a la red, la cual se mide con un contador. En toda instalación se primarán las medidas de seguridad, para lo que se contará con protecciones y aislamientos adecuados.